Bueno, atención a la polémica, lo digo abiertamente, polémica inventada, un chaval, fiestas, un colegio mayor, me imagino cómo iría a determinada cuestión, ¿verdad? Y haya que suelta una burrada, por cierto, ensayada y pactada con las chicas, que a su vez responden y que han sido las primeras en salir a decir, a ver, paremos el carro, que esto era una cuestión pactada, ergo lo de la violencia, me dirán ustedes dónde está, ¿vale? Pero bueno, vamos a ponerlo en contexto político. Si determinada gente quiere hacer que esto tape la subida de sueldo del presidente del gobierno y sus muy productivos, lo digo con toda la ironía, ministros del 4%, el hecho de que nos han metido un rejón de 35.000 millones, de más de 35.000 millones adicionales en los presupuestos de 2023 para saquearnos a impuestos, el hecho de que veamos a Esquerra pegándose con Junts por ver quién acelera más la destrucción de España, el hecho de que sigamos viendo el asalto al Tribunal Constitucional para ver cómo convertimos en un felpudo España y la Constitución, si alguien quiere convertir esto en una mecánica para tapar todo lo que yo acabo de citar, conmigo que no cuenten, ¿vale? Vamos a contextualizarlo políticamente. Atención al cantautor del momento, Echenique, vamos con él, atención. Chúpame la minga, dominga, que vengo de Francia. Observan aquí algún tipo de violencia, porque si decir, perdón por la expresión putas, os vamos a follar a todas, decirle a unas mujeres que se ríen, chúpame la minga dominga que vengo de Francia, chúpame la minga dominga que tiene sustancia, ¿cómo lo interpretamos? Ah, con risas porque es de los nuestros. Ah, vale, pero si va a un colegio mayor y lo identificamos como un colegio mayor de derechas, entonces malo, malísimo. Vale, vamos con el siguiente, a ver si esto lo vemos más expreso. Pablo Iglesias, atención a las glorias que decía, ¿eh? Atención, la azotaría hasta que sangrara, se acordarán de todo ello, ¿verdad? Pero vamos con más, no me gustan los niños ni la familia, ni pasear por el parque, ni vestir bien, ni que me paren las viejas, ni que franquistas asquerosos me digan ole tus cojones, y con la política de mayorías, que con el sexo de mayorías no me la pone dura. Frases muy respetuosas, ¿verdad? Díselo a Mariló, le responde Monedero. Después, claro, de llamarla a Marilú. Y repite y responde Pablo Iglesias, la azotaría hasta que sangrase. Esa es la cara B de lo nacional popular, un marxista algo perverso convertido en un psicópata. Se define el mismo. Les repito esta frase, la azotaría hasta que sangrase. Señores de la Fiscalía, ¿observan intención de violencia? Sí, ¿verdad? ¿Observan odio? Sí, ¿verdad? Anda, va y resulta que ha sido vicepresidente del gobierno y nunca jamás se hizo nada. Curioso, ¿verdad? Vale, ahora vamos a escuchar la otra frase, la que por lo visto a mucha gente desde la izquierda le levanta todas las alertas, porque acaban de descubrir que en las fiestas de un colegio mayor hay gente que se emborracha. Es un pedazo de notición, ¿verdad? Lo digo con toda la ironía. Vamos a escucharlo, atención. ¡Putas! ¡Salid de vuestras madrigueras, que vos conozcan! ¿Vale? Y posteriormente, ¿qué ocurre? Que contestan, porque resulta que lo tenían pactado. A ver, si este fuese mi hijo, ya les digo yo que no les contaba lo que hacía a partir de este momento, porque evidentemente no es que necesite un correctivo de educación, sino que le expliquen 4 cositas bien explicadas. Ahora, si eso tiene que suponer que la dictadura opinativa de la izquierda piensa que algunos de nosotros vamos a aceptar eso como un debate nacional para tapar determinadas cuestiones como todas las que les he dicho, la destrucción institucional, la destrucción constitucional, la destrucción de la unidad de España, el saqueo permanente al que nos someten, que en estos momentos se está realizando una voladura del Tribunal Constitucional para que nuestra Constitución, la que protege nuestros derechos y libertades, se convierta en papel mojado. Si alguien se piensa que vamos a permitir que se tape todo lo que yo acabo de citar, porque va y resulta que hay un tío que es idiota perdido, en un colegio mayor y estaba borracho y va y pacta, por cierto, con otras chicas que tampoco es que vayan mucho más allá en la carrera intelectual, porque no podéis pactar otra cosa, pero dicho todo eso, eso queda para ellos. Que yo lo vaya a convertir en una cuestión nacional, que yo vaya a aceptar que eso tenga que tapar todo el resto, que vaya a aceptar que nos digan que es que todos los hombres tenéis inmerso en vuestro ADN la violencia, porque resulta que le ha gritado un borracho a otras personas que estaban exactamente igual en una fiesta de un colegio mayor, una barbaridad, que yo voy a aceptar eso, ni por lo más remoto. Pero el pequeño problema que van a tener es que además, por mucho paripé que haga la Fiscalía, jurídicamente va a tener el recorrido que yo les diga, ¿vale? Porque si no lo ha tenido con Pablo Iglesias, si no lo ha tenido con Echenique, si no lo ha tenido con ninguno de ellos, ¿qué recorrido va a tener con este chaval? ¿Vale? Esta es la historia. Entonces, a partir de ahí, los que quieran que entremos en vamos a tapar todas las barbaridades que hace ese famoso presidente que se hace acompañar en plena crisis por un séquito de 17 coches, 2 motos y un autobús, como ha ocurrido esta misma semana, en un tránsito simplemente para entrar en el aeropuerto de Galicia, y que lo vamos a tapar y nos vamos a poner a hablar de lo de este chaval pensando que es que esto es la radiografía de una España desestructurada, lo llevan clarinete. Empezamos.
Carmen Tomás, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué te parece la polémica del momento? Nos saquean, nos destrozan la Constitución, nos quitan la transición, pero tenemos que hablar de las fiestas en un colegio mayor porque la izquierda ha descubierto que hay borrachos en fiestas de los colegios mayores. Y lo peor es que utilicen a la Fiscalía también en eso. Digo yo que la Fiscalía tendrá cosas más importantes que hacer. Yo un poco como tú, o sea, yo sí, fueran mis hijos, cualquiera, me da igual de un lado que de otro, porque una hija mía está pactando eso también y dice esas burradas y también le digo 4 cositas bien dichas. Un poquito de educación. O sea, exacto, me parece una cosa de mala educación, que no sé, se pueden hacer tantas cosas para divertirse, pero bueno, eso es una cuestión, si que ellos así se divierten, pues bueno, tienen un problema porque es una imbecilidad, hay cosas mucho más interesantes. Pero vamos, de ahí efectivamente a convertirlo en un asunto nacional, en unos violadores, es que les han llegado a comparar con la manada, lo cual a mí me pareció un escarnio para la víctima de la violencia, de la violación de la manada. O sea, estás, pues a esa pobre mujer la estás comparando con unas cosas que dices, no ha tenido bastante ya la pobre, suficiente para que ahora saquéis otra vez el tema de la manada. Bueno, y es efectivamente, porque claro, están haciendo tales burradas que cualquier tema que sea mínimamente, además, les suele pasar lo mismo, cuanto más artillería ponen, luego resulta que salen las chicas diciendo que ellas no se sienten de ninguna manera, que ellos no, que tal, haciendo un comunicado, o sea, que se les cae como un azucarillo, como cuando el pobre chico este de Chueca que le habían marcado y se inventó una historia y salió hasta el ministro Sánchez, todo el mundo, aquí también ha salido hasta Sánchez a decir cosas y luego hace y han metido ahí todos su rollo macabeo. Bueno. Eurico Campano, ¿cómo estás? Muy buenas noches, don Carlos. ¿Te bien hallado. incorporas a la casa o qué? Me incorporo a la casa. ¿Me han dicho? ¿Han soplado? Te han dicho bien, te han dicho bien. A partir de mañana. A partir de mañana, el lunes 10 de octubre, de 10 a 12 de la noche, Los Intocables. Intentaremos igualar el listón, no superarlo, pues eso es imposible, igualar el listón del maestro Algarra y bueno, pues encantados de estar en esta casa. Pues ala, empieza a demostrar cuál es tu ideología explicando esto. Bueno, yo no sé si ideología, de verdad, o simple sentido común. Es sentido Exacto, común. es Es que en esto no llego ni a entrar en ideología. O sea, esto no es vamos ideología. a hacer una cruzada contra un chaval porque es que estaba borracho en una fiesta de colegio mayor. Pedazo notición, ¿eh? La derecha lo que tenemos que hacer es ya perder el complejo. El complejo, esto no es un tópico, es la realidad. Y esa inferioridad moral en la que parece que nos sentimos siempre la gente que no somos más o menos de derechas, más liberales o más conservadores, sino simplemente que nos dejamos guiar, como dice don Carlos Cuesta, por el sentido común. Es decir, porque llevan años, no décadas, ganándonos por la mano siempre en este tipo de debates. Es decir, que un tipejo como Pablo Iglesias diga que va a azotar hasta sangrar a una presentadora, que el otro mamarracho cante lo que canta. Y todas estas cosas, cuando en la derecha que sepamos nunca había habido ministras que hayan llegado a su puesto por vía vaginal, como parece que sí ocurre en el seno del gobierno social comunista, y ahí siguen, ¿no? Es decir, ¿de qué tiene que avergonzarse? Ya la primera perversión es ideologizar esto y convertirlo en algo político, algo que es una mera gamberrada de unos tipos que van borrachos seguramente y que son unos descerebrados, que es un problema de educación, punto, pero lo del delito de odio. Y además escuchamos a toda la caverna mediática de la izquierda y de la extrema izquierda y también de la izquierda, porque claro, como lo tienen todo perdido, van como en derecho a la forma y van a agarrarse a cualquier cosa. Aparte de obviar los debates que son realmente importantes, que se suben el sueldo un 4%, que estamos en la ruina, que manejan esto como en los peores tiempos del felipismo, como si fuera ya su cortijo, para distraer al respetable, haciendo trending topic a lo que no pasa de ser una gamberrada en un colegio mayor. Ya llevamos en OK Diario y en Libertad Digital sacando cortes nauseabundos, asquerosos, vomitivos, de lo que llaman ellos los onguietorris, de homenajes a etarras por etarras o proetarras. Yo no sé el tiempo. Uno de los últimos acaba de salir y es en un colegio intoxicando, adoctrinando en el terrorismo a chavales. ¿Dónde está el debate de la izquierda? ¿Hacer apología del terrorismo, qué les parece? ¿Les parece lo suficientemente serio o no? Sí, ¿O solamente si es en un colegio mayor? Y apología del secuestro de niños y de las totalmente, denuncias falsas, porque claro, estas luego resulta que son amigas de las tipejas estas que les quitan los niños a los padres, que les acusan falsamente de todo tipo de barbaridades, que luego son condenadas y luego las indultan. Y encima las ponen en un altar y les llaman que son un modelo. Estos son un modelo, estas Hay una estas cosa, tipejas. yo creo que todos los que estamos aquí tenemos ya, perdón por la expresión, pero el culo totalmente curtido de ir a debatir lo que haga falta. Y lo debatimos y punto, y no hay ningún problema. Ahora, eso es una cuestión.
pero que nosotros tengamos que adoptar la agenda que pretende determinada gente, y de los homenajes a los etarras no se habla. Ahora, de un chaval en un colegio mayor sí. Y del robo, secuestro de niños dejando a los padres y a los niños totalmente destrozados, esto no se habla. Ahora, en el momento en el que hay una muerte por parte de un machista que la lía a palos y se carga y mata a una mujer, eso lo multiplicamos. No, nosotros vamos a hablar de todo, de todo. Ahora, los homenajes a los etarras también. De esto vamos a hablar como merece la pena hablarse, que es poniéndolo en comparación con todo el resto de declaraciones, o es que la azotaría hasta que sangrara les parece muy pacífico a algunos de la izquierda. Sí, porque lo han tenido de vicepresidente y han estado encantados, encantados. Bueno, vamos a comenzar el programa. Vamos a hablar primero de presupuestos, luego os voy a poner este tema para que os quedéis a gusto. Esto es una técnica, pues en vez de ir a la López Ibor, te desquitas, oye, te quedas más a gusto que no veas. Pero bueno, vamos a empezar. Quiero recordarles, bueno, nos está viendo todo el mundo, ya saben dónde vernos, en televisión normal, en TDT aquí en Madrid, en la Comunidad Valenciana igual, pero les doy otras opciones. Si nos quieren ver las 24 horas, en toda España, en todo el planeta, donde ustedes quieran, que en Miami, por cierto, tenemos mucho seguimiento, a través de Internet. Les doy la dirección www.distritotv.es, que lo quieren hacer descargando las apps, muy cómodo también. Les digo, como para dispositivos Android, lo tienen que hacer en la tienda de apps de Google Play Store, y para los dispositivos iOS, los que tienen el sistema operativo iOS, es decir, los iPhone, los Mac, los de toda la vida de la manzanita, pues ahí lo tienen que hacer en el Apple Store. Para televisores con sistema Smart TV, ahí tienen que hacerlo accediendo al Content App Store de su Smart TV, y Smart TV con sistema Android lo tienen que hacer en el Play Store, y ahí se pueden descargar la aplicación. Con dispositivo Fire TV Stick también lo pueden hacer, y es compatible en dispositivos Google Chromecast, dispositivos Amazon y dispositivos Xiaomi. Y déjenme que les hable de algo muy relajante. Hotel Las Dunas, todavía hace bueno, todavía podemos aprovechar. Bueno, Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad y enfocado a la salud y al bienestar de todos los huéspedes. Un lugar donde van a poder desconectar del estrés y de la monotonía del día a día, y además con fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados y enfocados a la salud, al rejuvenecimiento y al control del peso, si es que a alguno le hace falta, no miro a nadie, ¿eh? Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubran Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Bueno, vamos a empezar con esos presupuestos. Ellos alardean desde el gobierno, dicen gastamos mucho más, somos más sociales. Lo de más sociales es una opinión, lo de gastamos más, mucho más, no es una opinión. Estamos disparando el gasto por todas partes. Si alguien a lo largo de los 4 años largos que llevamos de este presidente, con toda la ironía, nunca suficientemente valorado, ¿verdad? Dejémoslo ahí. Considera que hemos mejorado socialmente, que levante la mano. Pero gasto por todas partes. Eso sí que es objetivo. Vamos a escucharles. María Jesús Montero. Lo recordaba la ministra portavoz y yo también lo hago, son los terceros que de forma consecutiva hemos presentado y que tienen como objetivo prioritario acompañar a la sociedad española para poder transitar un momento de enorme incertidumbre provocada por la guerra de Rusia y, eso sí, impulsando las grandes transformaciones ante los retos de España y también de Europa. Unas cuentas públicas que ofrecen seguridad y también estabilidad a las familias españolas y mandan un claro mensaje de cara al exterior sobre la solvencia y el dinamismo de nuestra economía. La solvencia de un 120% de deuda sobre PIB es una solvencia sideral. Pero bueno, os lo dejo en bandeja, que os veo, estaban ya comentando directamente durante el vídeo. Carmen. A mí lo más increíble de estos presupuestos, luego tienen más detalles, pero lo más, para mí, o sea, lo que es el armazón, o sea, vamos a ver, unos presupuestos se basan en unas previsiones. Claro, si las previsiones están mal, pues ya, o sea, pues lo puedes tirar a la basura, o sea, así, directamente. Y eso es lo que pasa con estos presupuestos. O sea, es que además no hubo que esperar casi ni 24 horas para que la IDEF, el Banco de España, BBVA Research, que son 3 de los organismos más prestigiosos para hacer previsiones, y si a eso le sumamos ya el Colegio General de Economistas, el consenso de los economistas, o sea, ninguno coincide con las previsiones del Gobierno. Es más, se las han destrozado al día siguiente. Pero es que además ni en crecimiento ni en inflación, y están encantados, y el paro sigue en el 12 y pico % en el año 24. Bueno, ya partiendo de esa base, ya te puedes imaginar lo que pienso de estos presupuestos. Claro, o sea, si en lo que se tienen que basar, o sea, yo voy a obtener estos ingresos en función de este crecimiento y el crecimiento está mal, pues ¿de dónde sacarán después el dinero
para cubrir todos los gastos, que esos sí son fijos. O sea, Esa es la gran pregunta. El gasto se lo van a gastar. Los ingresos ya veremos. Entonces, para cubrir ese gasto, pues al final o se endeudan más o lo sacan del bolsillo, y da toda la impresión... O las dos cosas a la vez. Sí, pero da toda la impresión además, por cómo son todas las subidas de impuestos y tal, que primero al bolsillo y luego ya lo que quede aumentaremos la deuda. Entonces, bueno, pues nos van a arruinar, es un desastre... van a seguir forrándose a nuestra costa con la subida de precios, no hacen nada para mejorar la vida de las empresas ni de las personas, solo la suya propia, y esto es lo que son las cuentas, cuentas y cuentos. Ahora vamos a dar algunos de los datos de ese nuevo hachazo fiscal. Repito, datos. O sea, el resto de cuestiones ya son valoraciones. María Jesús Montero quiere ponerse una medalla porque está gastando mucho más que nunca, no sabemos de dónde lo vamos a sacar, salvo del bolsillo de los ciudadanos. Bueno, eso es su opinión. Ahora, los datos son los datos porque están cogidos directamente del libro de presupuestos que han presentado ellos. Eurico, primera valoración. Detalles, tonterías sin importancia. Los presupuestos más sociales de la historia de España, dices. ¿Cómo no van a ser los más sociales si el 65% del gasto son estabilizadores automáticos? Son subsidio de desempleo, porque recuerdo que tenemos casi un 13%, un 12,6% de paro, que es el doble de la media de la OCDE, que es un 6,6%. Son pensiones, sanidad y educación, que es un gasto fijo, estructural, que no se puede tocar, porque el gran drama de este gobierno y de cualquier gobierno, también de gobiernos conservadores o de signo liberal, es que a la hora de hacer unos presupuestos, el 85 o el 90% del gasto en realidad lo tienes comprometido. Otra cosa es cómo ajustes determinadas partidas. Tirando con pólvora del rey, tirando con los fondos europeos, veremos a ver qué ocurre cuando se nos acabe ese chorro, esos 140.000 millones diferidos en varios años de fondos europeos que nos van a llegar. Segunda cuestión, lo decía don Carlos Cuesta, un 120% de deuda sobre el PIB, con un déficit por rayano en el 6%. Datos del Consejo General de Economistas, don Gregorio Izquierdo, don Salvador Marín, con todos hemos hablado en los últimos días, por no hablar ya desde el mundo académico, gentes que no tienen ni idea de esto, el doctor Lacalle, la doctora María Blanco, Juan Ramón Rayo, un montón de gente indocumentados, y todos coinciden en lo mismo. Siempre desde la izquierda se arguye, no, es que fíjate los italianos que tienen un 170% de deuda sobre el PIB. Dices, hombre, ya nos gustaría tener la mitad del tejido industrial y productivo que tienen los italianos, cuando aquí estamos muy lejos de tenerlo, y sobre todo que no hay un plan de país y que a estos les da igual, se la fuma, porque la cuestión es darle patadas a la lata y el que venga detrás que arree, el que venga detrás que lo pague. Y termino con esto, es decir, lo más escandaloso es que todo este chorro de millones se lo están gastando, y quien más claramente lo ha denunciado es Isabel Díaz Ayuso, se lo están gastando en aras a componerle la figura, al figura, nunca mejor dicho, porque dentro de 14 meses tiene una campaña electoral, las cosas como son. Vamos a escuchar a Pedro Sánchez. Él habla de que se ha acabado el momento de los poderosos. Hombre, no estaría de más que nos lo demuestren, por ejemplo, luego vamos a hablar de ello, sin subirse el sueldo un 4% mientras el resto están pasando las que están pasando. Atención. Cuando ustedes gobernaron, subió la desigualdad, subió la pobreza. Pero deben tener claro ustedes una cosa, y también el conjunto de la mayoría de este país, y es que este gobierno, como hizo con la pandemia, y a diferencia de lo que ustedes hicieron cuando gobernaron la crisis financiera, vamos a poner todos los recursos del Estado al servicio de la mayoría social y no al servicio de la minoría pudiente, que es lo que ustedes hicieron cuando gobernaban este país. Los pudientes y los no pudientes. Les doy una noticia, el Estado no tiene recursos, ¿vale? No. O sea, la famosa frase aquella de el dinero público no es de nadie. ¿Cómo que no es de nadie? Es nuestro. Nuestro. Y cada vez que nos meten la mano en el bolsillo nos lo están quitando. Si es para un fin justificado lo podríamos llamar impuestos. Cuando esto no deja de crecer, yo lo llamo atraco fiscal, ¿vale? Pues este es el nuevo hachazo fiscal. ¿Qué cifras recogen los presupuestos? En IRPF, subida de la recaudación más 7,7. En IVA, más 5,9. En impuestos de sociedades, más 7,7. En impuestos especiales, aquí por cierto va el de la electricidad, más 8,2. En cotizaciones sociales, hay que recordar que aquí sigue subiendo después de 17 subidas consecutivas, ¿vale? Aquí le han colado en lo que lleva de Pedro Sánchez, en lo que llevamos de mandato de Pedro Sánchez, le han sumado 8 subidas consecutivas. En IVA llevamos una, en impuestos de sociedades llevamos otra, en impuestos especiales me parece que son 4 las que se acumulan ya, ¿vale? Este es el panel. En todas sube. Les hago una pregunta, van a contestar ustedes en la intimidad, así que de indiscreta a poco. ¿Alguien ha mejorado en su salario? Entonces, ¿por qué sube la recaudación? Ah, porque les roban más. Vale. ¿Alguien ha mejorado en su capacidad de consumo? No. Entonces, ¿por qué recaudan más? Ah, porque les roban más. ¿En impuestos de sociedades las empresas han mejorado? No. Por lo tanto, repito la pregunta, ¿es porque están mejorando o es porque les roban más? Porque les roban más, porque les roban más y porque les roban más. El resto, repito, es opinable, que si el escudo social, que si la protección, que si... sí, maravilloso. Yo lo que sé es que esto se llama poder adquisitivo.
de personas, de empresas, de autónomos, de particulares y no particulares. El poder adquisitivo lo están destrozando, lo están horadando. Año 2021, incremento de la recaudación fiscal más 21.000 millones. Les recuerdo que el año 21 fue año COVID, ¿vale? Se incrementó la recaudación, salida de nuestros bolsillos, 21.000 millones. Este último año, hasta julio, llevamos 22.283 millones de incremento de recaudación fiscal oficial. Porque si leen 3 párrafos más arriba, parece que hay otros 4.000 millones de euros robados que han sido trasladados ya a las comunidades autónomas. En mi pueblo, 22.000 más 4.000 da 26.000. Es decir, llevamos ya de saqueo fiscal adicional en plena crisis 26.000 millones más. Y ahora incorporan esto. ¿Saben cuánto es la suma de todo esto? En recaudación extra, más de 35.000 millones de euros extra. Bien, una mejora. ¿De dónde sale eso? De sus bolsillos, de los nuestros, de los de las empresas, de todos esos. Atención, el nuevo hachazo fiscal, subida total de recaudación por impuestos, 18.562. Subida total de cotizaciones, 15.730 millones. Subida total del hachazo fiscal, lo que les decía, prácticamente 35.000 millones. 34.292 millonazos de euros. Cuidado, si le suman determinadas operaciones en cotizaciones, operaciones patrimoniales, transferencias, etcétera, esta cifra se va por encima de 35.000, llega prácticamente a 38.000. Pero yo, a diferencia de ellos, he preferido ser bueno y dar los datos con una transparencia absoluta. Si quitamos operaciones financieras, si dejamos solo la metida de las manos en los bolsillos por impuestos y por cotizaciones, sablazo de 34.292 millones de euros. Repítame, Pedro Sánchez, eso de que estamos mejorando. Estamos cavando cada vez más un hoyo, ¿vale? Un hoyo muy negro y muy grande. Atención, dato por contribuyente, 1.371 euros por contribuyente de pérdida por contribuyente del IRPF, ¿vale? Si hay 2, ya saben lo que les toca. Esta es la gloria de lo que llaman ellos el escudo social. Este es el nuevo presupuesto supersocial. ¿Supersocial? ¿Supersocial? Superhachazo fiscal. Es lo único que tiene. Carmen. Será porque, claro, van a subir las pensiones un 8,5, ellos se lo han subido un 4, un 3,5 los funcionarios y el resto de los mortales trabajando y comiéndose el marronazo. De hecho, solamente el 11% de los trabajadores va a tener una subida igual, o sea, similar a la de los funcionarios. El 11%, el resto de los trabajadores a pagar. Y voy a contar una cosa que a mí me ha dejado horrorizada y alucinada, hasta dónde pueden llegar esta gente en su panfleto y en su propaganda. En la exposición de motivos de la ley, del anteproyecto de ley de presupuestos, que es larguísimo y tal, ahí por el medio nos quieren contar que si nosotros nos tuviéramos que pagar la educación, la sanidad y la dependencia, tendríamos que descontar de nuestros salarios 6.000 y pico euros al año. Es decir, que nos están diciendo que gracias a que tenemos, a que ellos manejan la sanidad y la educación y no sé qué más rollos nos cuentan ahí, o sea, les tenemos que dar las gracias porque nos estamos ahorrando 6.000 y pico euros cada español. O sea, es que ya la desvergüenza llega a un punto... Que todavía nos podrían robar más, ¿no? Pero es que lo dejan por escrito ahí en el... Claro, dicen, esto no se lo va a leer nadie. Bueno, pues siempre hay alguien que se lo lee. Y dices, ¿pero qué me estás contando? O sea, ¿pero que me estás vendiendo ahora que gracias a ti tengo 6.000 y pico euros más porque no tengo que pagarme la sanidad y la educación? ¿Pero qué me estás contando? O sea, es una cosa... Vamos a ver la respuesta, ahora te pregunto, Eurico, por la respuesta de la oposición en boca de Iván Espinosa y vamos a escuchar también a Alberto Núñez Feijóo. Atención. Ya sabemos que van a ser los presupuestos generales más gastones de la historia. Es decir, en el momento en que los españoles están en el peor momento económico de sus vidas, no digo de la historia, pero sí de sus vidas, su gobierno va a gastar más que nunca. En el momento en el que los españoles hacen más esfuerzos de apretarse el cinturón, su gobierno engorda más que nunca. En el momento en que la inflación está un 10% por encima de donde estábamos hace un año, es decir, en el momento en que los españoles somos un 10% más pobres que hace un año, el gobierno planea gastar más de su dinero, de los españoles, no del gobierno, porque si lo pagaran ellos no nos meteríamos. El dinero de los españoles está cada vez peor gastado y se gasta cada vez con más irresponsabilidad. Por tanto, a falta de conocer los detalles como es natural, le puedo anticipar sin mucho riesgo a equivocarme que no vamos a apoyar estos presupuestos con mucho entusiasmo. Por tanto, primera cuestión atípica,
que sea noticia que el Gobierno se pone de acuerdo consigo mismo. La segunda cuestión es que un Gobierno hable de incremento de gasto social cuando los ciudadanos españoles nunca han pagado tantos impuestos. Y el impuesto peor, el más desequilibrado, el más injusto, el que presiona más las rentas bajas, que es la inflación, que en este momento todas las rentas de España, ya sea un parado, un mileurista o una persona que cobra 30.000 euros al año, paguen los mismos impuestos que las rentas más altas como consecuencia del incremento de los precios, eso es lo más antisocial que recordamos. Por eso seguimos planteando, si en España se quiere hacer una política fiscal social, bajemos el impuesto de la renta con efectos desde enero a las rentas bajas y a las rentas medias. Unas cuentas públicas que ofrecen seguridad y también estabilidad a las familias españolas y mandan un claro mensaje de cara al exterior sobre la solvencia y el dinamismo de nuestra economía. Es decir, prudencia, responsabilidad, justicia social y eficiencia económica. Ustedes saben, se pactó, lo anunciaba hace unas semanas la vicepresidenta Yolanda Díaz, que no entrase en el techo de gasto. A partir de ahora vamos a tener que vigilar cómo se gestiona por parte del PSOE, que evidentemente tiene una posición diferente a la nuestra, esa materia, ¿no? Ya hemos visto aumentos unilaterales en el seno del Gobierno por parte de la parte socialista del Gobierno. Bueno, creo que habiéndose acordado eso, ahora nos toca estar vigilantes en esa materia. Bueno, a temblar con la vigilancia de Pablo Echenique. Bueno, eran los dos primeros, evidentemente, por parte de Iván Espinosa de Feijóo y después la reacción María Jesús Montero y Pablo Echenique. Aquí a los únicos que hay que vigilar, Carmen y don Carlos, aquí a los únicos que hay que vigilar es a los podemitas, las cuentas privadas del señor Echenique, que no sabemos si le retiene o no le retiene a los trabajadores que dependen de él mismo, y la financiación irregular de ese engendro llamado Partido Político Podemos, de la cual, gracias a los medios independientes, hemos ido sabiendo pues muchas cosas en los últimos años. Fíjense en la incongruencia de Cuchicuchi Montero, que es médico de profesión, no sé si será una buena médico o no, pero desde luego de impuestos y de la estructura fiscal del Estado español no tiene ni idea, cuando comienza esta loca carrera fiscal en opinión de los socialcomunistas, entre comillas, porque Juanma Moreno suprime patrimonio, 110.000 millones, que no nos podemos, 110 millones, que no nos podemos permitir cuando el figura se gasta 135 millones en hacerse una foto con la Agenda 20 y Trinca para hablar en la ONU, 135 sobre 523 que le da a la fundación del otro figura, el que fabrica los pines, ¿no? Y dice, claro, primero Juanma Moreno, después Isabel Díaz Ayuso, que anuncia la bajada del IRPF de los tramos autonómicos y tal. Y entonces ya entran en tilt los varones socialistas, año preelectoral, empieza Chimo, continúa García Page, Fernández Bala no vara, desde que le cogieron a 180 Lambán y tal. Y sale María Jesús Montero y dice, primero en la radio pública madrileña y después, hace 2 miércoles, en sede parlamentaria, que claro, efectivamente, Ayuso, mala, malosa, Juanma Moreno, malo, maloso, fachas, liberales, gentes peligrosas estas del PP que no presionan a los ciudadanos para que nos paguen la fiesta, pero claro, es que los varones, ¿qué van a hacer los varones? Van a tener que bajar también los impuestos para no quedar en peor situación que los varones socialistas. Es decir, que bajar impuestos se está reconociendo que es bueno. Y lo reconoce además a 8 meses de unas elecciones de un supermayo, 28 de mayo de 2023, importantísimas. Ergo, ¿de qué estamos hablando? Ergo, llevaban 4 años robándonos. Porque si ahora es cuando reconocen que hay que empezar a bajar los tramos, lo de Fernández Bala, esto era una cosa tremenda. 50% de las licencias de caza, en las de pesca, 50% o 75% de los comedores escolares. Dices, leche, usted llevaba 4 años robando a los extremeños. Y todo así. Y dales carrete que verás lo que les queda. Asís Timmermans, ¿cómo estás? Buenas noches. Aquí encantado con nuestros presupuestos. Tú eres de los que estás encantado porque notas que el escudo social está funcionando, que cada vez tienes más respaldo, que pagas menos por la luz, que cada vez tus chavales tienen un colegio mejor, que sales y hay más seguridad, que no hay bandas latinas, etc., etc. O formas parte del común de los mortales que ve que es un sableo permanente y al otro lado nada de nada. Bueno, básicamente es la idea.
básicamente es la idea, pero no se trata solo de un sableo permanente, sino que, a ver, ¿cómo te lo diría? Si quieres ahora vamos al análisis concreto o a las preguntas concretas, pero en un momento en el que la situación española es gravísima, la situación de las familias es grave, en que las previsiones de crecimiento de la economía, bueno, seguramente lo habéis hablado, están siendo continuamente corregidas y que unas correcciones de entre 35 y 40% de la previsión de incremento del PIB considera el presidente del Gobierno que, bueno, que son poco menos que detalles. En ese momento que los presupuestos generales del Estado se dediquen fundamentalmente a consolidar el poder estatal y sobre todo a cumplir, digamos, los compromisos para lograr que una persona, que es Pedro Sánchez, permanezca en el poder, me parece ya, es decir, no quiero calificarlo porque es más que una frivolidad y que un error, es algo que nos empobrece. Lo que está sucediendo es muy grave. No sé si empezar o por donde tú me digas, pero lo que quiero decir es que, en primer lugar, las previsiones, eso lo sabes, son completamente falsas. En segundo lugar, se plantean, ya sabes, bueno, lo digo, parece ser que la ministra de Hacienda, Carlos, no sabe en qué consisten los presupuestos. Luego vamos a ver ese vídeo que sí. se ha convertido en todo un incunable, explicando con Juanola así con ricolas, agitándolo, que parece que, no sé, la ha abducido el de las maracas de Machín. Sí, pero a lo que intentando voy... explicar, soltando unas barbaridades de tomo y lomo, ya lo van a ver luego, diciendo que los impuestos son finalistas, ¿no? Esto por definición no es finalista, diciendo que si presenta el ingreso sin el gasto, que entonces sería una cosa rarísima. Dice, pero señora, ¿qué está diciendo? A ver, los presupuestos generales, bueno, en fin, a ti no te lo tengo que explicar porque sabes más economía que yo, pero los presupuestos generales son fundamentalmente, luego tiene otras cosas que marca la ley, pero fundamentalmente son una autorización del gasto. Exacto. Y una previsión de ingreso, es decir, una previsión que luego tiene que ser materializada o se materializa con normas, con leyes presupuestarias o con modificaciones de las mismas que no se hacen en la ley de presupuestos, sino en una ley paralela, etcétera. Bueno, dicho esto, es decir, las previsiones de gasto son demenciales, son literalmente perdón, la autorización de gasto es demencial. Y los ahora lo vamos a ver así, sí. Porque vas echándole un repaso a los presupuestos y todas las partidas de gasto, todas crecen. Entonces yo simplemente le lanzaría a las familias que nos está viendo la pregunta de cuántas de ellas, cuántas de estas familias han incrementado partidas de gasto. Porque si el que paga, que son las familias y las empresas, no están incrementando partidas de gasto y el que se lo gasta sin generarlo sí que las está incrementando, ¿qué está pasando aquí? Nos están robando, ¿no? Nos están robando y además están haciendo una cosa, a ver, siguiendo con tu símil, o sea, lo que tiene que hacer el Estado es prepararse para afrontar los gastos que necesariamente va a tener que afrontar a causa de la crisis. ¿Me explico? Lo que no puede hacer es precisamente dedicarse a afrontar, a aumentar el gasto político y el gasto que le permite sus pactos con sus socios como forma de permanecer en el gobierno, porque es que lo que no va a tener, entre otras cosas, no va a tener, Carlos, no va a tener margen para atender los gastos necesarios, los que sí van a ser necesarios, a causa de que va a haber más gente en el paro. Solo la transferencia, no sé si se ha hablado, yo no lo vi anunciar, pero solo la transferencia adicional de fondos a la Seguridad Social de este año, la adicional son más de 38.000 millones de euros. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Así es, mira, vamos a hacer el repaso, que lo tenía aquí preparado, tú lo vas a oír, no lo vas a ver, pero la gente que nos está escuchando y nos está viendo va a poder ver tus comentarios, o escuchar tus comentarios y ver precisamente esas partidas. Atención, los logros del nuevo presupuesto, ellos están encantados, están orgullosísimos de haberse conocido, de haber llegado al poder, por supuesto, y de tener este derroche. Atención, el presupuesto contra la violencia de género, más gasto, 51 millones de euros de crecimiento. Se sitúa ya en 260 millones. El Ministerio mucho más. Hace ya tiempo que está por encima de los 500 millones. Pero simplemente en las partidas contra violencia de género, lo que ellos llaman contra violencia de género, se incrementa en 51 millones. El nuevo impuesto a los ricos, atención, porque este no es que sea por gasto, sino por fuga. Ya hay un informe, ya hay un estudio de Free Market que estima que se van a poder perder la cifra de pérdida, porque se va a marchar la gente, puede llegar hasta los 30.000 millones. Me dirán ustedes cómo pagamos más gasto si perdemos 30.000 millones de gente que se marcha y traslada a su empresa porque ya está harta del sableo fiscal. Tercero, la política de servicios sociales. Sube también, cómo no, un 15,2% hasta alcanzar los 7.117 millones de euros. Seguimos con la siguiente pantalla, que sigue incluyendo más gasto. Dotación para dependencia, también más gasto. Asciende al récord de 3.522 millones tras incrementarse en 620 millones.
el gasto sanitario, también crecimiento de un 6,7 hasta alcanzar los 7.049 millones. Le suman 173 millones más. Cuando yo voy haciendo esta descripción, vayan ustedes pensando de dónde va a salir el dinero para pagarlo. A mí me parece de maravilla, las cartas a los Reyes Magos son maravillosas, pero ahí resulta que siempre hay alguien detrás, ¿verdad? No voy a seguir, no va a ser que haya algún niño viéndolo. ¿Vale? Sexta, la dotación para pensiones también crece, un 11,4%, ¿vale? Para sufragar tanto las pensiones como su incremento con respecto al IPC, a la inflación. 7, la recaudación por contribuyente crece, atención, en casi 1.500 euros. Ya empezamos a ver de dónde sale, para tanto como destaca, ¿vale? Bueno, esta es la evolución, así es. Todo el gasto crece. Yo simplemente haría una pregunta. ¿Está creciendo la economía? ¿Está creciendo el poder adquisitivo de las familias, de los hogares, de las empresas? Porque si no está creciendo y hacemos crecer todas las partidas de gasto, significa que nos están vaciando los bolsillos. Porque evidentemente sale de algún sitio, así es. Claro, claro. Y además es que, bueno, es decir, hay datos sobre de dónde quieren que venga esto, porque no solo están ingresando más por inflación, sino que se prevé un aumento de más del 15% en la recaudación por impuesto de sociedades. Es decir, es demencial, porque en un momento precisamente como este, en que las empresas y los ciudadanos tienen más problemas, plantear este aumento, o sea, es tremendo. Algún detalle, es decir, no es el momento de plantear aumentos ni en los sueldos públicos ni en las pensiones, pero no por un criterio de justicia social o de ningún otro tipo, sino porque sencillamente nos estamos haciendo trampas al solitario, o sea, nos estamos engañando. Va a haber, Carlos, yo creo que va a haber, en fin, lo veremos, pero yo creo que va a haber sencillamente agujeros mucho más grandes aún en las cuentas del Estado. O sea, creo recordar que prevén un déficit de en torno al 4%. No va a ser posible mantenerlo, porque es que se va a tener que... O sea, quiero decir, el nivel al que está llegando el saqueo a los contribuyentes por impuestos no solo es que es algo que les destroza, sino que va a llegar un momento en que la famosa curva de Laffer se va a ver en todo su esplendor. Es decir, va a haber un momento en el que las quiebras de empresas y el pase a la economía sumergida va a ser mucho más alto de lo previsto. Entonces van a tener que exprimir aún más a los contribuyentes, digamos, que sobrevivan. Es una locura, y además, repito, es que es una locura con interés político, Carlos, y yo creo que... Totalmente. No estoy seguro de siquiera de que la oposición, y perdóname, no he escuchado las intervenciones anteriores, no estoy seguro ni siquiera de que todos los partidos de la oposición estén intentando transmitir la situación real, que bueno, pero para eso están los periodistas, sospecho. ¿Sabes lo peor, Asís? Que tiene toda la intención política de dar una sensación de respaldo a sus votantes, que efectivamente no se va a cumplir, y que la segunda cuestión política nos va a dejar otra vez, como siempre que llega el Partido Socialista y siempre que se marcha, con España quebrada. Y a arreglarlo los de siempre. Y a llevarlo en la espalda los de siempre. Y a pagarlo con impuestos los de siempre. Pero mucho peor, porque la quiebra de la moneda y los incrementos en la base monetaria, eso tú lo has explicado más de una vez, son mucho más amplios que en otras ocasiones. O sea, yo, en mi opinión, la situación que nos va a dejar va a ser terrible de cuentas públicas, pero la situación monetaria que hay detrás de estos procesos de inflación, unido al tema energético, que ya no voy a entrar porque es casi eso ya es pesadilla en el Mestrito. Pero quiero decir que esta situación es mucho peor y efectivamente no es manejable. Es decir, no tiene razón Marisú Montero al decir que la inflación es importada. Es decir, no. Quiero decir, claro que hay un componente de inflación importada, pero lo que quiero decir es que cuando llegue un gobierno responsable, antes o después, y ponga freno, digamos, a estos dispendios, en primer lugar lo vamos a pasar muy mal, como es lógico, pero en segundo lugar no va a estar en su mano todos los mecanismos monetarios. Quiero decir que va a ser mucho más duro que en las crisis anteriores, mucho más duro, en mi opinión. Ese es mi temor. Asís, un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Un abrazo a todos y muchas gracias a ti, Carlos. Buenas noches. Espera, que lo prometido es deuda. Vale. Os pongo a María Jesús Montero y su explicación con las maracas de Juanolas y Ricolas y os lo dejo, que ahí sí que os vais a venir arriba, pero de mucho cuidado. Bueno, atención, María Jesús Montero, si ustedes entienden algo, nada, les pasamos un número de teléfono, nos avisan y nos llaman. A la hora de confeccionar el presupuesto, si yo pongo esos ingresos, tengo que poner el gasto, porque está afectado, el gasto en donde se emplean esos recursos. Podríamos haber puesto los ingresos sin el gasto, pero hubiera resultado algo raro presupuestariamente hablando, porque hubiera descuadrado ingresos y gastos. ¿Me estoy explicando?
Es que, claro, yo no sé explicarlo mejor. Cuando tú afectas un impuesto es que tú dices, si tú recaudas por este producto, solamente puedes gastártelo en Juanola. No te lo puedes gastar en nada más. Entonces, si las Juanolas no están, ahora tienes los recursos y no tienes dónde gastarlo. Y como no tienes dónde gastarlo, te descuadra ingresos y gastos. ¿Me sigues ahora? Eso es. Sí, le sigue, hasta el suicidio y más allá. Y ya si le decimos que nos explique la diferencia entre un balance y entre una cuenta de ingresos y gastos, ahí ya barremos con todo el albero. Dice, podíamos considerar los ingresos y no los gastos. O sea, tú fíjate, la subnormalidad, que no es ni de utilízame otro calificativo. Perdón, realmente es falta de cultura general, no es ni de primero de contabilidad financiera. O sea, es de bachillerato mal hecho. Al final es dramático ya por ponernos un poco serios, porque ¿por qué la izquierda siempre se empeña en incidir en el gasto, en el ingreso y jamás tocar el gasto? ¿Qué más les da? Si el dinero cae de los árboles, por no hablar de que han hecho unos impuestos, han hecho un cuadro macroeconómico, dudo que Cuchicuchi Montero sepa realmente lo que es un cuadro macroeconómico, teniendo en cuenta, por ejemplo, una paridad euro-dólar de 1,10 cuando el viernes cerró a 0,98, 0,98,9, es decir, el precio de la energía, bueno, el precio de la energía ni lo consideramos, pero hay que considerarlo porque está completamente desbocado y lo único que se les ocurre es toparlo. Pues ya estoy esperando que algún listo, que me están decepcionando, no hay vida inteligente en la izquierda o están perdiendo facultades, diga que esto de las pensiones que lo resuelven echando leches, que es imprimir más dinero y ya está, y en vez de un 8 le subimos un 16, ¿qué más da? Las teorías Garzón, sí señor, que siempre funcionan, que tienes problemas económicos, te compras una fotocopiadora, una cosa... Bueno, ahí sí es que vamos a ver, Montero nos sorprende cada vez que habla porque dice cosas que además no son ni ciertas, ni, o sea... Es que señora, si es que le has dicho yo, Carlos, o sea, que es que los impuestos van a un sitio y usted luego lo reparte como quiera, pero no van a las ricolas con las ricolas y las juanolas con las juanolas, no. Lo que recaudas por las juanolas y lo que recaudas por las rentas va al saco y del saco se reparte. Hay una cosa que ha dicho Timerman que dice, ¿no?, que lo decimos mucho, joder, la que le va a quedar a... No, pues ¿sabes lo que tiene que hacer el que venga o los que vengan? Lo que tienen que hacer es coger el presupuesto y empezar. A ver si lo hacéis, a ver si lo hacéis, porque esa es la única forma. No, es que van a venir los recortes. No, tienen por qué venir los recortes. Tienes ahí 60.000 millones para quitar del presupuesto, que ya te lo han dado hasta hecho. Solo tienes que hacer. Lo hizo un santo varón, Carmen, que era muy amigo tuyo. Varea, muy amigo mío. Fue la primera persona a la que entrevisté cuando tenía 19 años. Sí. Bueno, es igual. Coges el presupuesto y empiezas. Esta partida, como tú en casa. O sea, ¿pero qué está haciendo la gente en casa? La gente en casa está haciendo. Esta de la calefacción, nada, este año niños, todos con la batamanta y esto se reduce un 50%. La peluquería se ha terminado. Este mes no nos cortamos el pelo a nadie. Al cine, este mes no vamos. Claro, pues eso, coges el presupuesto y empiezas esta nota, las subvenciones. Las vacaciones, mirad niños, vacaciones. Qué buena es la casa de la abuela. Exacto. Qué bien nos lo pasamos, por lo que hace todo el mundo. Los regalos de Navidad, pues este año van a tener que ser más sencillos, punto. Ya está, eso es lo que está haciendo. Pero no sabéis entero que hay que pagarle la campaña electoral al figura. Que yo no digo eso, que yo digo, si es que yo eso ya lo doy por, o sea, si es que lo doy por perdido ya. Si yo le estoy pidiendo explicaciones a los que van a venir seguro. No sé si 1, 2 o cuántos. O 3. Pero me da igual. El presupuesto hay que cogerlo y hay que reducirlo 60.000 millones, que se puede, que tenéis ahí los papeles, solo tenéis que copiar. Se puede sin generar ningún problema de poder adquisitivo, sino al revés, aliviando poder adquisitivo. Claro. Nos vamos a ir a publicidad, volvemos y hablamos del escándalo, polémica, desde mi punto de vista, totalmente instrumentalizado para tapar esto de lo que estamos hablando en base a lo que ocurría en ese colegio mayor. Vamos a publicidad y volvemos ya. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos.
Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas. Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. Bueno, pues vamos a seguir con el famoso tema del chaval o grupo de chavales, porque había toda una coreografía perfectamente ensayada, gritando barbaridades en un colegio mayor, pero barbaridades de borrachos en un colegio mayor. Yo he hecho 2 carreras, he hecho un máster, una de ellas no la hice a distancia, una de las carreras, el resto trabajando. Así es lo que nos pasa a los que no tenemos determinados enchufillos. Y el ambiente en los colegios mayores, el ambiente en los pisos de estudiantes es el que es. Y las fiestas son lo que son. Y hay gente que se emborracha, evidentemente. Vaya pedazo de notición que les acabo de dar. Bueno, pues yo no pienso sacar de contexto ni por lo más remoto, me parece una barbaridad lo que dijo, pero punto final. Me parece una barbaridad y cuando se lo escucho en boca de una persona que llega a vicepresidente del gobierno, como Pablo Iglesias, diciendo la azotaría hasta que sangrara, no me parece una barbaridad. Sino una barbaridad que a todos los que ahora cargan contra este chaval y disculpan al otro porque era de Podemos les debería dar vergüenza. Y cuando sale una persona como Pablo Echenique y todas las que están en el corrillo, todas, no sé si había todes, todas le ríen la gracia diciendo chúpame la minga dominga que vengo de Francia, chúpame la minga dominga que tiene sustancia, resulta que si es de los suyos le ríen la gracia. Pero si es un chaval en un colegio mayor, tenemos que hacer una causa general en toda España para decir que todos los hombres somos malos por sentirnos hombres. Pues conmigo que cuente el del florero. Básicamente. Anda que no hay problemas en España para que tengamos que sacar de contexto esto. A este chaval lo que necesita es una dosis de educación, ¿vale? Y que se centre. Y las chavalas que le seguían el cuento y que gritaban lo mismo, 3/4 partes. Pero que ellas decidan o ellos decidan saltarse la dignidad y el respeto es una cosa. Que yo me vaya a saltar la agenda de los temas que son importantes para España es una cosa que no va a ocurrir en toda mi vida. Fin de la historia. Bueno, en nada vamos a hablar de eso y les vamos a mostrar las imágenes. Por cierto, he visto que en algunos medios de comunicación solamente han sacado los gritos de los chicos. Los de las chicas no. Curiosa manera de retratar la realidad. Pero bueno, antes de eso, déjenme que les hable de Simbioline Megaflora. Saben que el intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas. Y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Simbioline Megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nervioso e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Pueden encontrar Simbioline Megaflora en su tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural. ¿Que lo quieren comprar a distancia? Pues también les decimos cómo hacerlo. Lo pueden adquirir directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Simbioline Megaflora de Mundo Natural. Bueno, vamos a ver, por un lado, los gritos de los chavales y en especial de este chaval, que es el que más vocifera, ¿vale? Vamos a escucharlo. Y luego vamos a escuchar los de las chicas. Empezamos por los de los chicos. ¡Putas! ¡Salid de vuestras madrigueras, cabos conejos! ¡Sois unos putos infámenes!
os prometo que vais a apoyar todas en la capea. ¡Vamos a UCA! Cuando los padres, profesores y policía tenían una autoridad que se respetaba, este tipo de cuestiones ocurría menos, ¿eh? Pero bueno, la exhibición de estos, ¿vale? La respuesta, porque las chicas habrán visto que él lanza esa barbaridad y después el resto abren las ventanas, se ponen a gritar, porque estaba ensayado. Tan ensayado y pactado que luego contestaban las chicas. Las chicas. Pues vamos, lo que viene siendo una fiesta de colegio mayor, perdón por la expresión, pero borrachos como ratas, ¿vale? Performance totalmente organizada, o sea, si claro. suben todos a la vez, o sea, hay un momento en el que está ensayado, que es, ahora es cuando todos abrimos las ventanas, y ellas, ahora es cuando decimos esto y otra dice lo otro, o sea, se ve que está guionizado, o sea, que es una performance en todo, vamos, pues una guionizado. performance Ahora, de gente que tocaban a botella y media de ron cacique por por barba. supuesto, y que estaban bueno, yo no lo apruebo, yo no hubiera participado en ese tipo de cosas, nunca me han interesado, pero quiero decir que de ahí a mandar a la Fiscalía que investigue si hay un delito de odio, que además ya jueces y abogados en fin, con sustancia, no cualquiera, han dicho, pero qué delito de odio, el delito de odio que no es que es una categoría general, que no existe como tal, no además, es un delito, no es un tipo delictivo, exige que realmente el concepto de violencia y de odio haya un ánimo de violencia y de odio y que se pueda materializar, es decir, que la amenaza pueda ser real, que evidentemente no sea pactado, que no sea lógicamente una coreografía, que no lo tengas ensayado con el receptor, porque entonces se llama teatro. ¿Cómo va a ser un delito de Pero odio? aún sabiendo eso, la Fiscalía... allá que va, o sea, ¿de verdad no tiene la Fiscalía más cosas más importantes que hacer? ¿De quién depende la Fiscalía? Sí, bueno, ya, la Fiscalía, pero es una pena. Déjame tengamos que recordar, decir de quién Eurico, depende. simplemente para que la gente deje claro, cuando nos ocultaban el COVID, teniendo ya muertos en España, y dijeron que sí que se podía celebrar un manifestódromo, contagiódromo del 8M, en ese momento salió corriendo la Fiscalía a sentar la doctrina absoluta e inquebrantable por parte de todos los fiscales de España de que no se podían exigir responsabilidades a la Administración. Lo digo porque el otro caso en el que se ha puesto el chándal de ponerse a trabajar la Fiscalía ha sido en decir que como se presenta una moción de estudio por parte de Rocío Monasterio contra Isabel Díaz Ayuso, vamos a aprovechar para meternos en esto y utilizamos los testimonios que surjan para reabrir la causa. ¿Qué causa? Si son ustedes los que han dicho que la Administración no puede tener responsabilidad, lo han dicho ustedes. Por cierto, simplemente por recordárselo, el mismo de la azotaría hasta que sangrara fue el que él mismo dio una rueda de prensa para auspiciar que él era el mando único de las residencias y ahora van a buscar la responsabilidad en Isabel Díaz Ayuso. Lo de la Fiscalía de verdad que es para hacer una novela de terror, ahora que viene Halloween, pero es una novela de terror lo que está pasando ahí dentro, Eurico, perdóname. Gracias a Dios no, la Fiscalía del Ministerio Público tiene la función que tiene y van que la izquierda lleva décadas o años, por lo menos los últimos años, intentando que además, siguiendo el modelo de otros países, la Fiscalía además se encargue de instruir los procesos, quitándoles parte de sus competencias a los jueces, precisamente por este tipo de cuestiones y por otras mucho más graves, ¿no? Afortunadamente, en este país los procesos los siguen instruyendo los jueces y después, cuando se abre un juicio oral, pues es otro juez, un tribunal sentenciador, el que dicta sentencia. Por tanto, como decía don Carlos Cuesta, pues esto probablemente se ventile, quede nada y se acabó la presente historia. Delitos de odio. El delito de odio, esto es una categoría que no es un tipo penal específico, es una categoría que se ha inventado la izquierda y la extrema izquierda, la podedumbre ideológica, para encuadrar dentro de esa tipología inventada, dentro de esa justicia que existe en sus ensoñaciones, de todo aquel que le lleve la contraria. Don Carlos Cuesta dice ahora mismo, lo que sea y puede ser encuadrado en un delito de odio, cuando no se incita a la violencia contra un determinado colectivo y claro, por eso, ¿por qué dice Rita Maestre, por qué dice la ministra de Igualdad
que esto es como una violación, porque quieren arrimar el ascua, y los peores no son los políticos, los peores son toda la caterva mediática. Por cierto, Max Pradera, que ayer veía, o en las últimas horas, veía un pantallazo antiguo donde incitaba a cortarle el cuello a Isabel Díaz Ayuso, pero si es que hay decenas, hay centenares, si le dedicamos a esto horas, sacamos cientos. De Esquerra, bajo el lema muerte al Borbón, debe haber 1.500 o 1.600. Se está usted liando, don Carlos, eso es libertad de expresión. Vale. De los raperos estos suyos famosos, de esos... Eso es libertad de expresión. Efectivamente, desde a ver si una bomba lapa dinamita una furgoneta llena de guardias civiles, libertad de expresión, eso es amor, ¿no? Que nosotros venimos del franquismo y esto no entendemos bien. Hombre, es libertad de expresión, nos cuenta la izquierda. Claro. Yo con mitad de familia de un abuelo rojo y mitad de un abuelo del otro lado, vengo del franquismo. Es que luego todas estas, pues hay una condenada porque la llamó de todo a una policía. O sea, el respeto que tienen luego por las mujeres que se cocainómana que te, follas a media brigada. Por eso, Isa Serra, zorra. En cuanto no son de su... creen ellas, porque ella que sabe si esa señora a quién vota, ni qué piensa, ni a quién le importa. Da igual, es autoridad. Pero ella le da igual. Como es una policía, pues ya tiene que ser facha. Así que ya le puedo decir lo que me dé la gana. O ensalzo y la pongo en un altar a una señora que acaba de condenar la justicia por secuestrar a su hijo, por poner denuncias falsas. Y luego, antes de que se me olvide, has puesto ahí el dinero que se dedica a luchar contra la violencia machista. Y resulta que desde que llevan estos, lo que ha hecho la violencia machista, las violaciones y los acosos y los abusos es aumentar. Totalmente. O sea, que todo ese dinero, ¿a dónde va? Porque no va a aumentar el número de juzgados, el número de policías, el número de gente que pueda seguir a estar pendiente de las órdenes de alejamiento, ni de los sistemas de vigilancia, de detención. ¿Por qué no dedican ese dinero a eso en vez de, que es lo que dice la policía? Dice, si es que no obtenemos recursos para poder hacer ese seguimiento de las personas que tienen una orden de alejamiento, por ejemplo. No, claro, pero como lo estáis repartiendo, vaya usted a saber cómo, ni dónde, ni cuándo. En campañas de publicidad de las señoras pasadas de peso en las playas y en las tartas que le preparan a la exmujer o la por mujer. Eso, la no a luchar contra la figura, la violencia. Del de la coleta, en número de 580 millones, que es el presupuesto del Ministerio de Igualdad. No, es que les quieres quitar las tartas a las chicas, Carmen. Tienes más cosas. Claro, por supuesto. Estaba mirando el dato, no lo veo ahora, pero creo recordar que efectivamente era, no recuerdo ahora si era un incremento del 27 o del 37% las violaciones. Por supuesto, el último dato que había salido. O sea, que un exitazo de políticas en defensa de la mujer. 500 millones. Se me secara la boca antes de que deje de mencionarlo. El presupuesto del Ministerio de Igualdad equivaldría, como está creciendo, ahora ya serían más. Cuando eran 500 millones, 520 millones, equivalía al dinero suficiente para pagar un cuerpo específico de 15.000 agentes policiales, destinado para comprobar inmediatamente las denuncias. Si la denuncia es falsa, se deja en paz al hombre y se empieza a actuar contra quien ha presentado la denuncia, evidentemente. Y si la denuncia es correcta y se ve la más mínima peligrosidad, plantas un par de agentes en el portal de esa mujer, porque merece todo el respeto y toda la defensa del planeta. Y yo sigo realizando la misma pregunta. ¿Qué prefieren ustedes? ¿El Ministerio de Igualdad, plagado de ya no sé cuántos, 200 y pico enchufados? ¿O prefieren una dotación específica de 15.000 agentes de Policía Nacional, con su formación, con su capacitación, con su valor, con su entrega, dispuestos a proteger a todos? Al denunciado falsamente y a la por denuncia que se compruebe que sea totalmente correcta y que sea efectivamente una amenaza que genera un terror y que genera un riesgo de agresión a la persona potencialmente agredida, a la mujer. ¿Qué les parece? ¿Qué prefieren? Yo lo tendría clarísimo, de hecho lo tengo clarísimo. Pero bueno, vamos a ver, porque dirán ustedes, claro, ustedes están diciendo que lo tenían pactado. No, lo decimos nosotros y lo han dicho las chicas, que estaba pactado. Vamos a escucharlas. Son nuestros amigos y creo que se está dando mucho bombo y me parece que se está sacando todo de contexto. O sea, ¿tenéis buena relación con ellos? Sí, claro que tenemos buena relación con ellos. Están llamando chicos a chicas y yo creo que se ha sacado un contexto machista. Y también lo llamamos nosotras a las del Mónica a nosotras. O sea, no es un canto machista ni mucho menos. Es algo habitual aquí, como te pueden gritar otra cosa. No nos sentimos ofendidas ni nada, para nada. Se ha dado una bola, un valor que no es el que iban, no era
Bueno, básicamente era el que ellos querían, el que quería la izquierda, porque había que tapar la subida que se ha autodecretado el presidente del gobierno del sueldo de un 4%, había que tapar que tenemos un nuevo sableo fiscal que nos vuelven a robar este año todavía más de 35.000 millones, había que tapar que estaba Esquerra peleándose con Junts a ver quién aprieta más el acelerador en volar España, había que tapar homenajes de etarras, había que tapar que Arnaldo Otegi y todo Bildu le decían al presidente del gobierno: para el carro con esto de que él tienes aprobados los presupuestos, que ahora tienes que pasar por la ventanilla proetarra, etc, etc, etc. Había que tapar todo eso, ¿vale? ¿A quién han pillado? Pues a estos chavales. ¿Son unos bestias y unos borricos? Pues sí, pero son unos bestias y unos borricos, punto. ¿Es un problema nacional? Ni por lo más remoto. Ni por lo más remoto. ¿Es un problema nacional que estemos tirando a la basura más de 500 millones que podrían ir destinados a proteger a las mujeres policialmente? Sí, un problema mayúsculo. ¿Por qué? Porque yo sí creo en la protección de las mujeres. Ellos no. Ellos creen en el enchufe masivo. Pero bueno, Polonia Castellanos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Te lo pregunto desde el punto de vista estrictamente jurídico, como jurista que eres, y además muy metida en casos de este estilo. ¿Tú crees que hay alguna base para ir contra el chaval del colegio mayor, contra el resto? Porque no era solo el chaval, el resto también levantaron las persianas, era una performance, estaba pactada, era una coreografía, estarían todos, sería una causa masiva. ¿Cómo le llamamos a esto? Pues mira, la verdad es que base jurídica no hay ninguna, pero es que base racional tampoco, porque lo que dices tú, aparte de que se está utilizando para tapar otros asuntos mucho más graves, que eso sí que tendrían que abrir telediarios y eso sí que nos tendrían que hacer reaccionar, lo primero es que no hay acoso porque las supuestas acosadas dicen que es que no lo hay. No hay delito de odio porque lo que nos dicen a nosotros siempre es que el delito de odio no se puede dirigir contra un colectivo tan grande como los cristianos, como los católicos. El colectivo de las mujeres es tan grande o más como el de los cristianos o los católicos. Entonces no hay delito de odio cuando hay un colectivo tan grande, cuando no se sienten acosadas ellas, cuando no ha habido violencia, cuando además media este animus jocandi tan socorrido muchas veces por la izquierda, ¿no? Este ánimo de hacer una broma o ánimo de hacer un juego, ¿no? Entonces, base jurídica no hay ninguna. Luego me gustaría decirte también, a mí, un personaje en una cadena pública, de cuyo nombre no quiero acordarme, hizo un llamamiento público para que nos llamasen a la Asociación de Abogados Cristianos y a mí personalmente a mi teléfono para decirme una serie de palabras soeces y humillarme realmente y dejarme. ¿Eso, Polonia, eso no es violencia? Exactamente. Aquí sí que hubo acoso, yo sí que me sentí vejada, sí que me sentí humillada. Recibí más de 500 llamadas en un solo día y nosotros hemos puesto una querella y la Fiscalía todavía no ha dicho absolutamente nada. Entonces, a mí esta doble vara de medir de la izquierda me preocupa soberanamente. Por un lado, cuando las que supuestamente están acosadas dicen que no, y cuando hay otros casos que sí que hay acoso y resulta que la Fiscalía no hace nada. Oye, sé que eres de naturaleza combativa, pero no te quiero meter en más follones de los habituales. La Fiscalía anunciando inmediatamente que activa un protocolo de intervención por delito de odio, con lo que nos estás diciendo que coincide básicamente con lo de todos los juristas a los que yo he preguntado, por cierto, y con el sentido común de cualquier persona que sepa algo de derecho. La Fiscalía anunciando que interviene, ¿está prevaricando? Hombre, está siguiendo el juego al gobierno, pero no puede intervenir cuando la Fiscalía, igual que cualquiera, seas jurista y sepas que no tiene base científica, o sea, simplemente una persona corriente que te dejas guiar por la razón, con el sentido común, como tú bien dices, y vea que es que esto no hay ningún delito, que era una broma, que como tú bien dices también, se hagan los borricos, sí, pero era una broma. No hay ánimo de ofender, no hay ánimo de injuriar. Las supuestas injuriadas dicen que tampoco tienen ese sentimiento ni de acoso, ni de vejación, ni de humillación. Entonces es que no hay nada. Entonces, la Fiscalía que actúe, pero cuando es necesario, no en este tipo de cosas que lo único que hacen es seguir el juego al gobierno y ya volvemos a lo de siempre, ¿no? ¿De quién depende la Fiscalía? La pagamos todos, pero son los abogados o los fiscales al servicio del gobierno. Lo que pasa es que en Polonia estamos entrando en un tipo de sociedad muy peligrosa porque toda una maquinaria de poder, toda una maquinaria incluso de determinadas instituciones, por ejemplo la Fiscalía, actúa para machacar a determinada gente y, sin embargo, en otros comportamientos se esconde permanentemente. Lo digo porque al final son instituciones que tienen que servir a la ley. Eso pone. En el Estatuto Fiscal eso pone. Tienen la obligación de responder a la mejor interpretación de la ley, a la aplicación directa de la ley, no una implicación política.
Y están todos actuando en implicación política. Es decir, al gobierno le interesa ahora sacar esta historia y engrandecerla porque va a coger nuestro dinero y va a incrementar las partidas de Irene Montero porque lo ha podido. Pues claro, como ya su pareja, marido, lo que sea, ya no pinta nada, pues se empieza a ver que entre eso y la debacle electoral, que se le acaba el chollo a ver cómo pagamos el casoplón. En ese caso, venga, vamos a actuar porque tenemos que generar la sensación de que es que en España todo el movimiento que está reclamando derechos y libertades, Constitución, unidad de España, un sentimiento de respeto hacia todo el mundo. No, es que todo el mundo es facha, fascista, el hijo secreto de Mussolini, el amante de Hitler y la reencarnación del machismo violento. Exactamente. Esto yo creo que además es un caso creado ad hoc, es decir, necesitaban un caso, pues bueno, que fuese, no sé, pues de 4 tontos, como dices tú, que tuviese repercusión, le han dado toda la repercusión posible, pero es un caso fabricado, es proceso, para que, por supuesto, se tapasen otras cosas que sí que son graves y sí que son importantes. Y tienes toda la razón, y a mí lo que me preocupa es que con todas estas cosas, con esta actuación de la Fiscalía, con esta actuación del Gobierno queriendo tapar estas cosas, por supuesto que exacerbando algo que no tiene sentido, a mí me preocupa que lo que va a pasar es que la gente deje de confiar en la justicia. Y esto es tremendamente grave. Bueno, es que Polonia, perdóname que te corte, fíjate, es tan peligroso que de hecho es uno de los objetivos que ellos buscan. Pues es un objetivo que se les puede volver en contra, porque cuando las personas no confían en la justicia y piensan que no existe la justicia, pues muchas veces pueden llegar a tomarse la justicia por su mano. Entonces es algo tremendamente peligroso y en una democracia la confianza en la justicia debería ser una de las primeras bases. Y a mí me parece que con esto efectivamente se están cargando la confianza que todos podríamos tener en la justicia, que es muy peligroso, pero peligroso para todos, para ellos los primeros también. Pues muchas gracias, Polonia, y un abrazo muy fuerte. Y esperemos que volvamos a una etapa en la cual la Fiscalía actúa de una forma independiente. Sería lo suyo, ¿verdad? Porque ya que todo lo tengamos que interpretar en base a la mítica frase ¿de quién depende la Fiscalía? Pues eso, ¿vale? Bueno, vamos a ver un tipo de reacciones. Muchas gracias, Polonia, un abrazo. Vamos a ver un tipo de reacciones y otras reacciones. Las primeras reacciones de un tipo, digo así literalmente, vamos a escucharlas por parte de Almeida, de Sánchez y de Irene Montero. El presidente acaba de ver las imágenes en las redes sociales de un colegio mayor y vuelve a pedir una respuesta conjunta, amplia, común, de rechazo a estos comportamientos machistas, inexplicables, injustificados. Feijóo invita a los jóvenes a salir de la caverna y Almeida se queda sin calificativos. En términos absolutamente denigrantes y humillantes. Denunciando un machismo que exige acciones inmediatas. Es precisamente la muestra más evidente de que en este país hace falta educación sexual. En otro tono, claramente mucho más explicativo de lo que ha pasado, Isabel Díaz Ayuso. Todo es que la Fiscalía esté para investigar esto, mientras en la universidad a lo largo de los años hemos visto en numerosas ocasiones pancartas a favor de los presos de ETA, hemos visto cómo han acosado y han montado scratches a profesores y alumnos impidiendo conferencias en libertad, o persiguen, por ejemplo, a los alumnos de Sacabat para que no puedan ir libremente a su universidad, a la facultad en... Tenemos una enorme suerte en Madrid, porque además ya dura décadas, de tener un tipo de política que es reflexiva y que tiene un determinado nivel intelectual y analiza las cosas antes de hablar. Exacto. Lo tuvimos con Esperanza Aguirre y lo seguimos teniendo con Isabel Díaz Ayuso. Bendito sea, ahí lo voy a dejar por el momento. Carmen. Es que aquí, es que les ha pasado como les pasó, como he dicho antes, con el chaval este que se inventó la historia de que le habían pintado el trasero porque era gay y no sé qué historias. Entonces, ¿qué es lo que demuestra? O sea, cuando un presidente del gobierno, ¿en serio? O sea, un presidente del gobierno de un país como España tiene que hacer unas declaraciones por un caso como este, pero de verdad, ¿en serio? Un presidente que pacta con y luego le preguntas, pero es que luego le preguntas por lo de los homenajes a Tarras. Sí. Y se escandaliza por unas frases. Y perdona, es que hace poco le preguntaron por lo de los asesinatos de las mujeres en Irán y dijo, ay, pues sí, es que no me he enterado. Tampoco. Y ahora, mira. No, de eso no se había enterado. Como y entonces de la policía marroquí con el salto a la valla, y entonces no dijo nada. Y ahora, de repente, le ponen la alcachofa y se lo sabe todo sobre lo de los chicos del colegio mayor. O sea, es que de verdad, a mí es que me da una vergüenza tener un presidente del gobierno como este que entra a todas las basuras para meternos todos estos rollos. Hoy ha tardado 3 semanas desde el asesinato de la pobre iraní, que hay que recordarlo.
ese país en el cual cuelgan a homosexuales para exhibirlos, después de lincharlos, matarlos, asesinarlos y demás, los cuelgan de grúas, para dar ejemplo. Ese país en el cual se puede hacer una ablación, ese país en el cual un hombre puede repudiar a una mujer, es el país en el cual Pablo Iglesias, frase suya, cabalga contradicciones. Porque ¿cómo va a renunciar al dinero que le venía o le viene? No lo sé. Desde luego le venía. Lleva a través de Forapache. Decenas de mujeres que las han asesinado. Totalmente. Por esto de los velos. Tres semanas ha tardado Begoña Gómez en cortarse un mechón de pelo. Hombre, a lo mejor tiene que ver que se lo ha cortado justo después de esta historia, para poder cargar contra este chaval y decir, que sí que reaccionamos con el tema de Irán, 3 semanas. Bueno, Yolanda Díaz no, porque le pusieron, perdona, Eurico, le pusieron la alcachofa y dijo, es que a mí no me da tiempo ni a ir a la peluquería, así que no me he podido cortar el pelo. No se puede cortar, no me he podido cortar el pelo. No se puede cortar un mechón de pelo sin ir a la peluquería. Eso hay que escucharlo todos los días, a todas horas. Es que no me ha dado ni tiempo a ir a la peluquería. Pero ¿cómo le va a dar tiempo si se pasa la mitad del día de compras, que lleva, y de esto algo entendemos, entre 6 y 7 mil euros diarios para no cortarse en el mechón? ropa, la figura también? Fijaos hasta qué punto la derecha o todo un sector que ya quiero pensar que es mayoritario en la sociedad española, a veces anda floja de remos en esto de controlar el mainstream, que dicen los finos que a primerísima hora de la mañana, vamos a seguir la secuencia, este vídeo llevaba ya 48 horas rodando, tenía entre 24 y 48 horas, y hasta que no sé si fue el jueves, creo recordar, lo coge la cadena SER, que es una máquina, es una cueva de infectar y proyectar veneno, de infectar odio, y lo amplifica y desde sus redes sociales empieza a hacerlo viral. El primer trending topic, yo ahora que, en fin, me levanto muy pronto y veo Pablo Casado. Y digo, Padre nuestro que estás en los cielos, porque Pablo Casado, trending topic, digo, por algo bueno no puede ser. Y claro, ya veo el vídeo, los primeros minutos, está uno dormido a las 8 de la mañana, no entiendo nada. Y claro, ya luego veo el tal, porque ahí se había alojado hacía 20 años Pablo Casado, que por cierto, amigos de la izquierda, una Mónica precisamente era su mujer, era Isabel, que se casó después con una de las alumnas del colegio de enfrente, ¿no? Y él efectivamente, pero claro, el lío era que es que ahí había estudiado don Carlos Pablo Casado, hacía 20 o 25 años, empieza por ahí. Continúan por... Era un heterocolegio mayor. Luego le sacan lo que había leído una fiesta de estas también. Es abracadabrante cómo juegan y o sea, que tú te puedes ir a las fiestas del Partido Comunista a jalear a Fidel Castro, exacto, a su hermano, con el pañuelo de Chávez. Por cierto, simplemente para esta gente que saca tanto pecho con estas causas, los que crearon el famoso lema del trabajo para hombres, la dictadura cubana comunista de los Castros. Allí les metían en el campo de concentración antes de matarlos. Les hacían realizar trabajos forzosos y les ponían el cartel de «El trabajo os hará hombres». La dictadura comunista a los homosexuales. O sea, que a dar lecciones a su tía la del pueblo. Y hemos leído también las últimas 48 horas algunos testimonios del Che Guevara, de estos que recogen los historiadores independientes, donde se jactaba de habérselo hecho con niñas de 15 y con niñas de 16 años, y diciendo lo que opinaba realmente de los homosexuales. Como aquí en Distrito Televisión vamos a contar toda la actualidad, no solo una parte, que es lo que le gusta a la izquierda, mañana vamos a intentar, si es posible, tener en Los Intocables a Julia Calvet, que además de ser buena amiga, es una chica joven pero muy batalladora, presidenta, portavoz de Sacabat, para que nos cuente cuál es el jarabe democrático de los nazis onalistas, de la izquierda, de los independentistas. El jarabe democrático, irónicamente, no los scratches, que de eso no se habla. Vamos a escuchar más frases de las chicas que estaban al otro lado y lo que opinan sobre lo que ocurría con los chicos, lo que opinan sobre el trato habitual con sus compañeros de colegio mayor. Cuando volvemos solas de noche, son ellos los que nos acompañan. Aparte que son nuestros amigos. Y no nos diría nada para ofendernos ni para molestarnos. O sea, muchos son hermanos nuestros, primos, amigos. Es muy fácil opinar desde fuera, hablar en nombre de nosotras, como que nos sentimos acosadas, como que nos sentimos ofendidas, que tenemos miedo de que nos van a violar. O sea, no sé en qué cabeza caben esas cosas cuando somos amiguísimos. Son ellos, de hecho, los que siempre se preocupan por nosotras, los que nos acompañan al colegio para que no nos pase nada. Me parece ridículo que se esté hablando de ellos así, porque los están difamando, o sea, están diciendo de todo y no, o sea, acosando. Los que están acosados son ellos, por todos los medios de comunicación. Pues mira, declaraciones realizadas a OK Diario de las chicas. Estas no tienen que ir solas y borrachas a casa porque cuentan con gente que les ayuda y les acompaña.
Qué machistas, llegaron a decir las chicas, cuando nos sentimos acosadas es ahora que estáis aquí, que no podemos ni abrir la ventana. Es que lo que es machista es la no propia podemos ni salir generación de del aquí. debate. Eso es lo que es machista. Claro. Bueno, pues lo que pasa ahora- es que, claro, esta gente es absolutamente experta en darle la vuelta a la tortilla, en retorcer la realidad. Si os parece, vamos a ver el tipo de declaraciones o escritos que realizan los del otro lado, los que están cargando contra los, y por cierto, las del Colegio Mayor, porque ya hay linchamiento en redes a estas chicas por haber osado decir lo que piensan. Oiga, ¿esto del feminismo en qué consistía? ¿No había que defender la libertad de las mujeres? Lo que hacemos nosotros. Justo lo contrario de lo que hacen ellos. Qué curioso el tema, ¿verdad? Vamos con Echenique, vamos a recordarle esas glosas, el versolari. Atención que va. Chúpame la minga, Dominga, que vengo de Francia. Chúpame la minga, que tiene sustancia. Pues nada, o sea, sí, Lentas ole, todas. ole la repulsa de las feministas comunistas, ¿eh? Por cierto, pueden sacar un lema para presidente, el de la minga con sustancia. Porque vamos, si este es el gran argumento para nombrar a una persona presidente... Vale, vamos a seguir. Irene Montero, que sigue sin retractarse de una frase en la cual dijo que los niños menores de edad tenían que tener, por cierto, menores de edad, niños por debajo de los 18 años y de los 16 años de consentimiento sexual. Podían tener relaciones sexuales con quien quisieran con el simple consentimiento. Hoy una frase muy benévola y benéfica, ¿eh? Porque todos los niños, las niñas, les niñas de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren, y que eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar o tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Pues nada, un lema entero de cómo violar los derechos de los niños, pero no pasa nada porque lo dice la izquierda. Y vamos con el sumum, aquel chat de Pablo Iglesias, atención, la azotaría hasta que sangrara. Él se define directamente como un marxista reconvertido, convertido en psicópata. La azotaría hasta que sangrara. Mariló Montero, a nuestra compañera Mariló Montero. Pero no pasa nada, lo digo con toda la ironía, porque son comunistas. Y como todo el mundo sabe, el comunista es que es bueno. Y los que defendemos la libertad es que somos malos. Porque claro, ¿cómo se nos puede haber pasado por la cabeza defender la libertad de todos y en todo? Para generar tu patrimonio, para mantenerlo, para tener tu casa y que no te venga un ocupa, para tener el comportamiento sexual que te dé la puñetera gana. Efectivamente, el que te dé la puñetera gana, no el que te diga un educador, que resulta que va y resulta que es un activista que te han colado en el colegio, no, el que tú quieras. Y lo puedas desarrollar libremente, contigo, con tus padres, que es la gente que más te quiere, etcétera, etcétera. Para tener una empresa y que no te la roben, para ser un autónomo y que no te saqueen, para pensar lo que te dé la gana dentro del respeto a la Constitución y las leyes. Vamos, lo que viene siendo el respeto a los derechos y libertades. Pues según ellos, nosotros somos los malos. Según ellos son los buenos, los de la dictadura comunista. Yo, de verdad, Eurico... Ese chat lo que denota, no hace falta ser catedrático de psiquiatría, primero que el otro figura, el que fue vicepresidente del gobierno, tiene una serie de carencias notables. Si no estuviera en público y no tuviera el respeto que me merece la audiencia y un programa de televisión, pues lo diría con una frase más castiza. Pablo, tú muy poco, ¿verdad? Porque claro, para escribir estas cosas, lo de Irene Montero, esa apología de la pederastia, que yo construí un editorial en otro medio de comunicación, un periodista digital, solamente en torno a esto, y empecé, yo y mucha gente, y empecé a ver, porque además, fíjese, la metedura de pata tuvo 24, casi 48 horas a todo su equipo de asesores, asesoras y asesoros, trabajando para construir explicaciones alternativas. Asesores porque nos cuestan un oro, ¿no? Efectivamente, nos cuestan un oro, y la última era que lo que se estaba refiriendo era a los casos de presuntos abusos sexuales de algunos prelados, etcétera, sí, claro, en la Iglesia Católica. Fijaos hasta dónde llegaron para intentar enjugar la salvajada que dijo esta analfabeta funcional. Porque al final es una cuestión ni siquiera de sectarismo, de analfabetismo funcional, haciendo, insisto, apología de la pederastia. Luego, en las horas siguientes, algunos periodistas independientes nos querían llevar a la Fiscalía por decir, no a ella, es decir, a los que nos querían llevar por un delito de odio, por insinuar que tal vez presuntamente, a lo mejor, la ministra del Gobierno de España había hecho apología de la pederastia. Sí, señor. Yo no sé y no si pasa hizo nada eso, en este país. pero no, tan rápido como que lo pensó, lo dijo
y lo mantuvo. No se ha retractado. Entonces, Claro. mientras no se retracte, esas cosas no se dicen así. O sea, para pensar eso, o sea, para decirlo lo tienes que pensar y qué habrá en ese cerebro Tienes que para tener que te pase interiorizado, eso claro. por la cabeza. Claro, o ese sea, es eso el no se problema. improvisa, eso se piensa sale, realmente. te Con lo sale. cual, ¿qué hay en ese cerebro? Y no te has retractado, Irene Montero, así que no nos metas rollos. Nos vamos a publicidad, volvemos y les vamos a seguir contando las cosas que sí pasan en España mientras alguien busca determinadas cuestiones para taparlas. Guardia Civil, ya no están contentos con expulsarla de Cataluña, de Navarra, de País Vasco, con bombardear su prestigio, con quitarle a gente como Pérez de los Cobos que hace la función que tiene que hacer. Las funciones judiciales se hacen en discreción y secreto con la autoridad judicial, no pasando reportes a un ministro, Cotilla, perdón por la expresión, pero un ministro Cotilla que pretendía tener acceso ilegalmente a una instrucción judicial para archivárselo a sus jefes, ¿vale? En estos momentos, ya directamente, ¿qué están haciendo? Han desmantelado la unidad de persecución del narcotráfico especializada y concentrada en Campo de Gibraltar. ¿Saben lo que está ocurriendo? Ya se han disparado las embarcaciones, como llaman ellos las gomas, las lanchas hinchables, que están entrando por todas las zonas de la costa, introduciendo droga. Muy bien, señor Grande Marlaska, muchísimas gracias. Vamos a publicidad, volvemos y hablamos con Gus Leal de todo esto.